Estamos de regreso en Matinal. Muchísimas gracias por la sintonía. Y ahora les presentamos la entrevista con el ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días. Muy buenos días, Caminero. Muy buenos días, Laura. Para mí siempre un placer venir aquí. Antonio, el presidente Abinader anunció el domingo pasado en su alocución de 7 minutos sobre el caso de fideicomiso de Punta Catalina, pero habló de que tenía ya en sus manos del 25 de enero una auditoría técnica y que se iban a hacer auditorías financieras concomitantemente con una auditoría con la Cámara de Cuentas. Pero resulta que en el día de hoy el Listín Diario revela parte de ese informe. Alguito, que tiene 168 páginas. Nos gustaría que usted nos diera más luces en torno a esto, de qué se trató ese informe técnico y nos dé más detalles. Bueno, Caminero, tú me lanzas esa bola. Ya, no, porque ya es público. Esta entrevista estaba pautada desde la semana pasada. Desde la semana pasada. O sea, mucho antes de que se produjera incluso el discurso del presidente. Entonces hoy, cuando yo estoy preparándome para salir para acá, escuché así brevemente comentarios de ustedes respecto a esa auditoría y vi así imágenes del titular. La verdad es que todavía yo tengo el deber de decirle a ustedes y a la sociedad que todavía el Ministerio de Energía y Minas no ha presentado a la sociedad dominicana ni formalmente a nadie el informe sobre esa auditoría técnica. Respeto mucho cómo se accedió a esas informaciones. No sé qué tan completas son, porque por lo menos nosotros tenemos que el informe que hemos recibido es un informe preliminar de la primera de 3 partes. La auditoría técnica se está haciendo desde el 8 de noviembre. Fue una licitación larga que escogió todo el proceso largo que usted sabe de compra y contrataciones, hubo evaluaciones, etcétera, etcétera, y se contrató esa firma, Sargent & Lundy, que es una de las firmas de mayor rango en el mundo. Desde noviembre. Y ellos comenzaron a trabajar en noviembre, a principios de noviembre. Una comisión de ingenieros y de expertos que viene aquí, se va, vuelve, o sea, están haciendo todo el trabajo técnico. Y entonces el trabajo es 3 partes. La primera tiene que ver con construcción y suministro, la segunda con operaciones y la tercera, si no mal no recuerdo, con pruebas. Las 3 juntas constituirán el informe cabal de la auditoría técnica sobre el proceso de construcción de Punta Catalina, desde el punto de vista técnico, funcional, no desde el punto de vista financiero, sino de ese y otros aspectos relacionados con el contrato y la construcción. Entonces, de esos 3 informes, ellos han entregado la primera parte. Y es un informe preliminar en tanto y cuanto estamos ahora casi todos los días en discusiones técnicas sobre su contenido a los fines de poder confirmar datos e informaciones. Pero sin duda que dentro de esa... Entonces, lo que yo quiero decir con eso es que hasta ahora lo que hemos tenido es un informe parcial de la auditoría técnica. Y nosotros, es el compromiso y lo que debe ser es presentar cuando tengamos la evaluación completa, como dijo el presidente, los técnicos se están evaluando para presentarle al país, no a un periódico, a todos los periódicos, a toda la prensa nacional y al país, el informe final. Pero señalan fallas y muchos fallos en torno a eso. ¿Qué recomienda? Pero antes de entrar al fondo del asunto, ¿qué tiempo adicional les tomará completar estos informes a esta compañía? Mire, ellos de noviembre, son 3 informes, son 6 meses, ya están trabajando en la segunda parte y yo diría que no más de 1 mes y 2 semanas, 1 mes y 1 semana por ahí.
Ok, para la segunda parte. No, para terminar ya. Para concluir Porque ya la con- segunda parte está más de la mitad de camino. Ok, o sea que en el mes de marzo estaríamos viendo el contenido total. Total. Y lo que vas a ver es lo que ellos digan que encontraron. No cuestiones subjetivas ni nada de eso de parte del ministerio, sino lo que ellos digan que encontraron. Y se colgará en la página web del ministerio el informe completo. Porque nosotros hemos recibido muchas críticas con respecto a la auditoría. ¿Usted sabe por qué? Por un problema ético y de respeto a la sociedad sobre asuntos delicados, no queremos decir cosas que no estén avaladas en una investigación objetiva e independiente. Entonces, por eso, sobre la auditoría técnica, preferimos hacer esa contratación y dejar que ellos entreguen sus resultados. Y esos resultados se dan a conocer. Y no es, porque la otra cosa, no quiero que se malinterpreten, no es como para continuar con debate ni nada de eso. El debate nacional está lleno de reclamos de por qué no se dice lo que pasó en Punta Catalina, de por qué no se presenta la investigación sobre lo que hay en Punta Catalina. El deber de este gobierno, y por eso comienza a cumplir, es la de hacer esa auditoría y presentársela al país. Y el presidente lo dijo, vamos a presentarle al país los resultados de auditoría que se están haciendo desde hace meses. En este caso, la técnica. La otra, que es la auditoría financiera y de costo, se iniciará ahora en estos días, en febrero, y cuando estén los resultados finales, también se darán a conocer al país. Pero no son auditorías ni para causar a ni para liberar a nadie. Son auditorías para cumplir con el deber de que el país conozca a cabalidad qué sucedió en términos económicos y técnicos en Punta Catalina, y la gente será sus opiniones, y si algún proceso se deberá iniciar, se inicia, si no, pues está bien. Almonte, cuando llegó el gobierno de Luis Abinader hace 1 año y medio, si mal no recuerdo, en principio se hablaba de que Punta Catalina no se iba a recibir si no había un informe en torno a lo que... Ahí tú tienes un error, Caminero. Ok, explíqueme eso. ¿Por qué recibieron esa planta así? Tiene un error, y no un error, sino un problema de información. Mira, la recepción de una planta eléctrica de esa característica, y de cualquiera, en este caso, según el contrato, tiene 2 etapas. Una es la recepción provisional. Entonces, en el 2019, a la unidad número 1 de Punta Catalina se le hizo el recibimiento provisional. Y en el 2020, en abril, la administración anterior le hizo el recibimiento provisional de la unidad número 2. Ese recibimiento provisional significa, entre otras cosas, que el propietario de la planta recibe provisionalmente y entonces inicia él con la cercanía, la asistencia, la participación del constructor, de alguna manera, la operación de la planta. Porque el constructor construye la planta y dice, ya terminé, te la entrego. Entonces, el que la recibe, el dueño dice, te la recibo provisionalmente porque luego que yo tenga un periodo de operación, entonces que yo doy por terminada la garantía que tú tienes conmigo de construcción, y además te la acepto y bueno, y eso. Entonces comenzó ese proceso. Cuando se terminó ese año de recepción provisional, en octubre de 2020, para la unidad número 1, yo era ya el ministro y estábamos en posesión, y nosotros nos negamos a darle la aceptación final. De manera que la planta número 1 no tiene el certificado de aceptación final, porque ahí nosotros hicimos un conjunto de señalamientos al consorcio constructor e iniciamos un proceso de discusión y de debate y de contradicciones, y finalmente no pudimos ponernos de acuerdo. En eso se termina en abril del 22 el año de provisional de la unidad número 2, y tampoco le dimos la aceptación final porque no se habían satisfecho los requerimientos técnicos de cosas que habían que corregir y sustituir en la central. Por eso, esas 2 plantas no han sido aceptadas finalmente por el gobierno dominicano. ¿Qué consecuencia tiene Y eso? entonces nosotros decidimos hacer una auditoría técnica para basar la aceptación o no
en la auditoría técnica. Los ingenieros que tenían tiempo ya operando la planta informaron a tiempo, hay este conjunto de problemas que deben ser corregidos, subsanados por el consorcio constructor. Una planta, una central de esa envergadura, con una inversión de esa envergadura y con algunas evidencias de algunos problemas, decidimos entonces, antes de aceptar finalmente, que no lo hicimos, conversar con el consorcio. Y duramos un buen tiempo en ese tipo de diálogo buscando solución. En ese periodo de diálogo, yo fui muy prudente aun cuando recibía crítica, porque yo estaba interesado en encontrar una vía de avenimiento para entonces llegar a una aceptación final y firmar una solución. No se pudo lograr y entonces lo que se decidió por parte del gobierno, bueno, tampoco podemos decirle a la sociedad dominicana, aceptamos y firmamos una aceptación final cuando estamos mirando con nuestros ojos algunas cosas. Entonces vamos a hacer una auditoría técnica para que avale, fundamente, de manera independiente lo que son los reclamos que se podían hacer y las cosas que se podían subsanar. Y ese es el origen de todo, y eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Ministro, ¿cuál es la consecuencia de que no se haya dado esta aceptación definitiva? Bueno, que todavía no se ha terminado la relación contractual y compromisos del consorcio constructor y con el gobierno dominicano a partir de lo que establece el contrato. Eso es todo. ¿Pero qué tipo de consecuencias tiene esto a nivel operativo? Porque, por ejemplo, la información que se publica hoy... Fíjate, Laura, respecto a eso. Yo no quiero entrar en muchos detalles respecto a la información que publican hoy, porque yo no la he leído. Yo solo he visto titulares. Y al no leerla, al no haberla leído, porque no conocía de eso, yo no puedo constatar de lo que ahí sale, que es el periódico coloca, con todo el respeto que le tengo, y lo que realmente nosotros tenemos, porque esa no es una información que nosotros proporcionamos al periódico, y eso es importante. Por eso no puedo decir que lo que ahí dice es 100% correcto o no, porque yo tendría que hacer la comparación. Ahora bien... Y es entendible, ministro. Ahora bien, hay una serie de afirmaciones que parecen estar afectando la misma operatividad de la planta. Mira, por ejemplo, dicen que el tema de la descarga al momento de la entrega del carbón aparentemente da fallas recurrentes. El momento en el que se traslada el carbón desde los barcos hasta la planta. ¿Eso está permitiendo una operación normal de la planta o estamos hablando de que los defectos que han podido identificar sus técnicos, independientemente de la auditoría, ponen en riesgo la operación? Mire, en eso hay dos cosas. Yo repito que no quiero entrar, primero no quiero entrar en detalles sobre la auditoría técnica porque la recibimos, la estamos evaluando, estamos discutiendo con los auditores, pero todavía nosotros no tenemos una conclusión sobre el contenido de ese informe. Entonces yo prefiero terminar ese tipo de evaluación y discusiones. Bueno, hoy mismo, más tarde, tenemos otra discusión con los equipos de auditores técnicos norteamericanos sobre los informes que están presentando, el informe que acaban de presentar preliminar. Y yo no quiero entrar en exteriorizar cosas aquí si todavía no tenemos un consenso técnico entre ellos y nosotros del tema. Porque la verdad es que no me interesa participar en un debate que pudiera haberse politizado del tema de Punta Catalina, pues yo creo que el país espera un informe serio y cuestiones serias. Ahora, lo que te voy a decir, ¿cuáles son las razones por las cuales se realizan este tipo de estudios y de auditoría? Es muy normal. Una planta de 20 o 30 megavatios a lo mejor no se haga tanto esfuerzo, pero una planta de 700 y pico de megavatios brutos, 600 y pico de megavatios netos, que tiene una participación entre 25 y 30%, dependiendo del nivel de demanda en el día, en la generación de electricidad en el país, y con una inversión tan cuantiosa como esa, es lógico que el gobierno confirme, el dueño confirme si lo que pagó fue lo que le entregaron. Pero, Antonio, entonces, excusa. Sí. Ahora, ¿cuál es la razón estratégica? La razón estratégica es que una central termoeléctrica que tiene vocación de durar cerca de 40 años, usted puede tener fallo de construcción que no lo vea al día siguiente, al año siguiente, a los 2 años, pero puede haber una predictibilidad y una predicción que se hace en base a las evaluaciones y dice, ese subsistema tiene esta característica, la especificación fue otra, y con esa característica su funcionamiento tiene restricciones y eventualmente en el paso del tiempo va a deteriorar la central en esto y aquello. Esa es la importancia. No es la importancia de si hoy está operando,
¿Qué es lo que le espera a la esquina, en la próxima esquina, a esa central o a esa planta eléctrica? ¿Qué le espera a la caldera? ¿Qué le espera a la turbina? ¿Qué le espera al sistema de manejo de carbón, descarga, manejo de carbón, etcétera? ¿Qué le espera al sistema de abastecimiento de agua, alimentación de agua? Esa posibilidad de predecir tu futuro hay que contrastarla con las especificaciones y con lo que es la práctica internacional y cuáles son los códigos internacionales de calidad en cuanto a construir e instalar esos subsistemas. Entonces se hace una evaluación, no para que me diga si mañana prende y vende energía eléctrica, es si yo puedo esperar que ese subsistema, que ese equipo, que esa instalación sea óptima durante el periodo de tiempo que se prevé. Y es para eso se hace esa auditoría. Decir que no hay problema porque está encendido y está operando, eso no es suficiente. ¿Usted participó, orientó o estuvo conocimiento con el asunto del fideicomiso que se hizo de Punta Catalina y que ha creado algunos ruidos en torno de que la oposición dice que se va a vender, se va a privatizar ese bien del Estado? Me gustaría conocer de parte de su ministerio si estuvo participación o qué está pasando con relación al fideicomiso. Yo realmente tenía ilusión de, cuando yo viniera aquí, como ustedes son tan gentiles, de hablar de las cosas que estamos por desarrollar en el sector eléctrico. Porque yo recuerdo una vez que yo fui a un supermercado, estando nosotros en la oposición, y yo con un amigo, íbamos buscando el área de la cafetería, y en el camino varias gente me dijo, adiós Punta Catalina. Entonces, ahora yo no quiero que me digan adiós fideicomiso. Entonces, no le van a decir eso porque el presidente seguro también se lo va a decir. Entonces yo digo, bueno, voy a tener que parar de hablar de fideicomiso. Mira, es muy interesante ver la forma en que ese tema se ha enredado aquí en la discusión pública y a veces extendiendo más de lo debido interpretaciones. En ningún momento, como dijo el presidente de la República, se plantea un fideicomiso con la intención de traspasar, privatizar, vender o entregarle a alguien la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Primero, porque es un compromiso del partido y está en la prensa. Yo recuerdo que aquí vine yo y a muchos lugares. En el 19, nosotros nos pusimos, no Antonio Almonte como vocero, la decisión de la máxima dirección ejecutiva del PRM a la venta del 50% que quiso hacer Danilo Medina y el PLD de Punta Catalina. Y aquella vez planteamos por qué. Y está en la prensa, no espacio pagado, pero exacto. Se convocaron a empresarios. En la propia, años antes de las elecciones, en esa ocasión el presidente de la República también, en un discurso que hizo en el comando de campaña, aquí están por ahí los audios y los videos, también proclamó su oposición a la venta de Central Termoeléctrica Punta Catalina. En el gabinete eléctrico, en el Ministerio de Energía y Minas, en la dirección política del PRM, en ningún momento se ha planteado la venta de Punta Catalina. Nosotros lo que hemos planteado son dos cosas respecto a Punta Catalina. Desde antes de llegar al gobierno, una de ellas, ¿cuál fue? Que Punta Catalina, antes de que lo dijera la Comisión de Investigación de Punta Catalina, que a veces se señala como la primera, no, lo primero que planteamos, antes de llegar al gobierno fue que Punta Catalina, una vez construida, debía hacer un concurso para contratar una firma de operación y mantenimiento de la central, que es diferente a la administración financiera comercial. Es la operación de la central termoeléctrica. Lo que se usa en el mundo es que centrales de esa envergadura y más pequeña también, se contrata a una firma cuya especialidad es operar y mantener termoeléctrica para que ella se encargue de eso, de comprar los combustibles, de contratar y gestionar el personal, de todos los programas de mantenimiento, los menores, los mayores, las previsiones, los resueltos, todo. El dueño solo se encarga de la comercialización del producto, que es la energía. Paga, cobra, etcétera, y se reparte su beneficio. Pero allí hay una compañía que mediante un contrato de OIM, como se llama, operación y mantenimiento, es la que tiene que ver con la operación. Aquí en República Dominicana hay plantas así. Hay una planta de... ¿Privadas? Sí, privada. Hay una planta en el este, una de las Quisqueyas, son dos Quisqueyas, una de ellas
El dueño no es que lo opera, contrató una firma que le hace operación y mantenimiento de esa planta, porque eso es práctica internacional. Para tú mantenerse un servicio y plantas eléctricas bien, hay firmas que esa es su especialidad, en Estados Unidos, en todas partes. Entonces, nosotros propusimos eso, e incluso nos cuestionamos, estando en la oposición, por qué en octubre del 2015 la CDE publicó un llamado de interés para contratar una firma de operación y mantenimiento y después no continuó. Y yo recuerdo que escribí un artículo diciendo que eso había sido una decisión correcta, porque si se preveía que en el 17, qué sé yo, en el año tal, iban a terminar la construcción, había que comenzar a contratar desde temprano a esa firma para que tan pronto el constructor la entregase al gobierno, entonces entrara en operación con una firma especializada. La otra cosa es, después, la propiedad de la planta, cómo se mantiene, si se mantiene la CDE, si se crea una compañía por acciones o si se crea una pura y simple empresa autónoma del Estado como lo fue el CEA, como lo era la cementera, Molinos Dominicanos, la papel, que bueno, todo el mundo sabe dónde están. Si era eso, o entonces nosotros dijimos, bueno, ahora en este momento, bueno, esta central termoeléctrica muy compleja, muy costosa y muy exigente y de mucho peso en la economía dominicana, entonces nosotros tenemos que garantizar no solo la operación técnica correcta, sino que la administración de sus activos y de los beneficios que produce la comercialización de la energía no sean dilapidados, distraídos, etcétera. De la mejor manera, entonces, una de las vías que se propuso es la creación de un fideicomiso que por su definición garantiza que los activos y los beneficios eventuales de la operación sean como una especie de patrimonio separado de los demás patrimonios o intereses del dueño, en este caso el Estado, y también de la fiduciaria, en este caso fiduciaria de reserva, de manera que sean activos y sean beneficios que solo pueden ser afectados específicamente para lo establecido en el contrato y en los fines y objetos del contrato son Punta Catalina. Ministro. Entonces, pero ahí se consideró, pero esa es una propuesta, es una propuesta que hace el gobierno. Y ahí se le ha venido a decir que eso es una vía para privatizarla, nadie no, ha planteado pero hay eso. muchas más críticas, ministro. La de la privatización es una muy básica, pero hay muchas más críticas, incluyendo la conformación del comité técnico, y tengo tiempo queriendo saber cuál es su opinión de esa conformación y por qué el Ministerio de Energía y Minas no cuenta con un representante en ese consejo. Bueno, mira, el criterio que se utilizó básicamente fue el siguiente. Punta Catalina es un área especializada y por un lado el Ministerio de Energía y Minas, por su condición de ministerio, no puede ni debe operar nada de tipo comercial. Entonces, lo que se determinó fue, como la CDE desaparece, lo que se determinó fue crear un consejo técnico de operación cotidiana de Punta Catalina, conformada por gente de experiencia en el sector eléctrico, que sepa cómo está conformado y cuál es la mecánica del mercado eléctrico mayorista, toda la estructura de regulación del mercado eléctrico dominicano y que también sepa cosas fundamentales, estratégicas de operación de una central termoeléctrica, para que sus decisiones y su liderazgo en la administración de ese activo sea partiendo de conocimiento de causa. RD Vial, por ejemplo, tiene un consejo compuesto por ministros, quienes a veces no van y envían delegados, pero es que la operatividad técnica cotidiana de RD Vial la hacen un conjunto de subcomité técnico y una oficina de operación que está en obra pública, que sí sabe de vías y de autopistas y de peaje. Ahora, la CDE sabía de plantas eléctricas, pero la CDE desaparece. El ministerio no se puede involucrar. Entonces, lo que se decidió fue crear un consejo conformado por gente con experiencia, toda una vida vinculada al sector eléctrico, no como empresario del sector eléctrico,
sino como funcionarios públicos del sector eléctrico. Y entonces, que de ahí se crean una unidad de gerencia y otros equipos auxiliares que van a ayudar a la administración. Pero se supone eso es que una estas fueron propuesta. unas plantas que se construyeron con el propósito de que tuvieran el valor estratégico para el Estado de poder incidir Pero eso en no se el lo quita, suministro pero de eso no se lo energía. quita Laura, porque la incidencia está en función de la producción de la planta y la presencia en el mercado, que no tiene que ver cómo se llama el que está arriba. Es decir, Pero esa planta no, las decisiones esa planta no se, estratégicas del Estado pero tienen que ver con sus funcionarios. pero no, Laura. La incidencia estratégica de Punta Catalina tiene que ver con su capacidad de producción y su presencia en el mercado. El nombre de quien esté a la cabeza no tiene nada que ver. Punta Catalina existe solo si produce y vende. Y el único lugar que puede vender es en el mercado eléctrico dominicano. ¿Dónde puede vender? O sea que Entonces, si en algún momento ese comité decide que es un interés de esa termoeléctrica generar más beneficio y empezar a vender a un costo más alto, o algo que no vaya necesariamente... Si comienza a vender un costo más alto, ¿sabes lo que va a pasar? Ajá. Que se queda apagada. ¿Por qué se queda apagada? Porque el despacho de una planta eléctrica en el mercado eléctrico dominicano, en casi todo el mundo, el despacho es en el orden de precio de venta. Pero entonces, ¿usted está de acuerdo Escúchame, con la que venda, permanezcan en manos de este comité integrado mayoritariamente sí, por el sector pero privado? escúchame esta aclaración. Si tú pones un precio porque te da la voluntad muy alto, a ti te despachan para allá atrás. Te ponen en la lista allá atrás, la llamada lista de mérito. Y entonces, cuando se abastece la demanda con las plantas que venden a determinado precio, a ti no te despachan. Entonces usted lo que hace es que pierde. Todas las plantas quieren ser despachadas todos los días, y para ser despachadas su precio tiene que permitir que sea despachada. ¿Por qué? Porque se hace una lista. Todas las plantas comunican al organismo coordinador del Servicio Eléctrico Nacional cuál es su precio, cuál es su costo variable de producción de ese día. Y si ese costo variable de producción es muy elevado, te ponen para atrás y se tiene que esperar más tarde, porque primero van estas 10 plantas y después va otra y después va otra. Entonces, si usted pone un precio arbitrario, a usted lo colocan allá atrás y usted no despache ese día. Decisión que podrán y no tomar en ese comité técnico sin participación del ministerio. Bueno, yo le voy a decir lo siguiente. El comité técnico es designado por el Estado, por el fideicomitente, el presidente de la República, el gobierno dominicano. Y el comité técnico no puede hacer ahí más nada que no sea lo que le convenga a la central termoeléctrica. Y lo que estamos en el Estado conocemos cómo funciona el mercado. Entonces no es verdad que ese comité técnico puede decir Punta Catalina va a vender a 20 cuando sabemos que puede vender a 15, a 10 ¿Y o el 12. Ministerio de Hacienda no debería tener un asiento también en ese comité técnico? Mire, déjeme decirle, el tema está en debate. Si en el Congreso o en el espacio que sea, se decide una reconfiguración del comité técnico y este es legal, correcto, no hay ningún problema. Mira, el presidente cuando lo somete, el presidente dice, no solamente en el Senado, que se discute en el CES, en el Consejo Económico y Social, que se discuta a nivel público. Nosotros queremos que de ahí salga lo que más le convenga al país. El esquema de administración de Punta Catalina que más convenga. Y si de ahí sale que no hay fideicomiso, que vamos a crear una compañía por acciones pura y simple, o una compañía estatal pura y simple, pues también, ¿entiende? Ahora, nosotros consideramos que el instrumento fideicomiso es el que blinda a Punta Catalina de la politización de su gestión. Que no estoy diciendo con eso que el sector público no pueda administrar. El sector público, el gobernante, el gobierno, tiene lo que ustedes los juristas, los expertos, yo soy un lego en eso, llaman potestad organizatoria. Y por consiguiente, su capacidad incluye la posibilidad de crear los mecanismos legítimos que le permitan conseguir un fin público de manera óptima. Porque lo que determina la actuación del gobernante y de un gobierno es precisamente cómo consigue los fines públicos que benefician a la sociedad, preservando el carácter público estatal, por ejemplo, en Punta Catalina, pero garantizándole que sus activos permanezcan y se obtenga beneficio. Y para eso recurre a los instrumentos que hay. Uno de ellos es fideicomiso. Si se considera que una especie, que tiene que ser una especie de lo que es las empresas distribuidoras o tal cosa, pues perfecto. Pues es una opción que plantea. Estamos pasados de tiempo ya, pues son las 8:05, pero no quisiera terminar sin preguntarle cómo detener las quejas de una parte de la población del alto precio de la facturación eléctrica
y dice que todos los meses le suben. ¿Cómo detener esto? Bueno, fíjese, yo le voy a decir respecto a eso, en lo que se refiere a la tarifa eléctrica, los aumentos han sido muy leves. Ahora, la gente a veces no entiende la diferencia entre tarifa y factura. La factura depende mucho de la cantidad de energía que usted consuma. Porque si usted consume más tiene que pagar. Entonces a veces te llega alta, te llega por eso. Ahora, hay otro elemento que también uno tiene que reconocer. El carbón, durante todo el año 2020 en promedio, el carbón que compramos para generar electricidad tenía un precio aproximado de $57 por tonelada. Ahora, en noviembre cerró en 172 y ahora va caminando hacia $200 por tonelada. $200. Sí, es decir, estamos hablando de que el precio de ese combustible casi se multiplica por 4 o por más de 4. Y eso significa que entre 30 y 35% de la energía eléctrica que se genera en el país es con carbón. El gas natural durante el año 2020 tuvo alrededor de $2 por millones de BTU. Ahora está entre 5.5 y 6, 3 veces más caro. Y ese representa el 40% de la cantidad de energía que se vende en el país. El otro, alrededor del 10%, es fuel oil derivado de petróleo y su precio se ha duplicado. Si tú tienes que el factor de producción básico triplica y cuadruplica su precio, que es el que tú pagas para producir la electricidad, por asunto del mercado internacional, es difícil poder retener el mismo precio del producto que vende. Y eso nosotros como dominicanos, no es fácil para mí decirlo como funcionario y como dirigente político, pero yo tengo que decir la verdad al pueblo. Los factores de producción de electricidad se han triplicado y cuadruplicado y eso incide en el precio del producto. Y eso tiene que ver con la comercialización mundial del gas, del carbón, las guerras no solo militares, sino las guerras comerciales, la puja entre las grandes potencias por hegemonizar el mundo en términos de elementos estratégicos, etcétera. Y eso es la realidad. Pero esa realidad se ha estado manejando desde hace mucho tiempo en el país y precisamente por eso hay un subsidio eléctrico. ¿De cuánto será el subsidio este año, tomando en cuenta de que hay ahora un aumento de la tarifa? Sí, pero ese aumento de la tarifa tiene un impacto mínimo debido a que las distribuidoras siguen comprando energía muy cara y no la pueden vender al precio que corresponde precisamente porque el gobierno decide subsidiarla para considerar a la población. Te voy a decir que la diferencia hoy entre el precio de compra de energía y el precio de venta de la distribuidora no llega a 2 centavos, es 1 centavo y pico. Y lo que sucede en América Latina promedio con eso es alrededor de 5 y 6 centavos, esa diferencia entre cuánto compro y cómo vendo, para poder mantener y costear el servicio de distribución. Entonces aquí estamos muy por debajo en eso. Y el pacto eléctrico, el subsidio en cuanto a transferencia del gobierno ahora mismo, el año pasado, este año 2021, la transferencia del gobierno a la distribuidora fue alrededor de 750 millones de dólares, una cosa así. ¿Y para el 2022 de cuánto se espera que sea? Nosotros esperábamos para el 2021, cuando hacíamos las proyecciones en esta época del 2021, esperábamos que íbamos a tener pues máximo 500, 400, 500. Eventos de la subida de los precios de los combustibles obligó a un subsidio mayor. Pero eso tiene que ver con nosotros esperamos que ahora sea menor este 2022, porque es difícil imaginar que los combustibles se puedan disparar más de lo que están. O sea, si se han triplicado, multiplicado por 4, no esperamos que se multipliquen por 7 por 8. Entonces nosotros también hay una serie de cosas más que nos permiten pensar que podemos tener un subsidio, que pueda rondar alrededor de los 400, 500, en ese sentido, millones. Bueno, muchísimas gracias. No podemos, ya son las 8, estamos rondando. Bueno, ustedes tienen una deuda, yo tengo que venir no a hablar de esas cosas, sino a hablar de la energía renovable, de la expansión y las licitaciones que tenemos. 3 licitaciones en curso, 800 megavatios, 800 megavatios y 400. Mire, la expansión de las renovables, de minas. O sea, yo espero que ustedes me inviten para hablar de los planes. Hay que pedirle a la agenda nacional que le dé chance. Sí. Hacemos ese compromiso con usted
de acuerdo a su disponibilidad para venir a hablar exactamente, porque Energía Mina abarca todo, una gran cantidad de temas, incluyendo las minas, Claro, la explotación de las minas, de oro, de diferentes cosas que la República Dominicana es rica en eso. Y me saludan a don Percio. Así Le haremos, así daremos haremos. ese saludo. Gracias, ministro, por haber No, estado con gracias a nosotros. ustedes. Despedimos, señores, al ingeniero Antonio Almonte, ministro de Energía y Minas de la República Dominicana. De esta forma también llegamos al final de esta entrega. Gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Gracias.